Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ágape. Este episodio es muy especial. Bueno, todos me encantan, pero el día de hoy vamos a empezar un tema maravilloso que tiene que ver con el merecimiento. ¿Por qué con el merecimiento? Yo no sé si te ha pasado que de repente piensas, bueno, me esfuerzo, voy, subo, bajo, hago, y finalmente no logro lo que me propongo o no alcanzo la prosperidad o no alcanzo la abundancia que yo quiero y a lo mejor repito frases y frases toda la vida que oigo que con eso voy a traer las cosas buenas a mi vida, todo lo que yo quiero y en realidad hay algo como que no checa y no funciona y digo que no me está funcionando a mí. Pues bien, es bien importante para todo lo que quieras lograr y traer en tu vida, trabajar con el merecimiento. Y trabajar con el merecimiento también tiene que ver con todo lo que hemos trabajado anteriormente y principalmente con amarnos a nosotros mismos, con ese análisis de los pensamientos. Y bueno, te voy a ir desglosando algunos puntos, vamos a ir haciendo algunos ejercicios. De hecho, es tan importante cada punto y que nos demos el tiempo para cada ejercicio y alguna tareita por ahí que te voy a dejar, que este tema va a llevar 2 episodios. Hoy es el primero y ya veremos el próximo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, te voy a pedir por favor que lo primero que hagas es que pongas tu tus pies, te vas a sentar, vas a poner tus pies bien plantaditos sobre la tierra, sobre el piso. Vas a tratar de que tu espalda esté lo más derechita que se pueda y te voy a pedir que cierres tus ojos. Y una vez que cierres tus ojos, lo único que vas a hacer es centrar toda tu atención en tu respiración, en la forma en la que inhalas, exhalas. Voy a poner una melodía y quiero que la escuches con atención porque es un himno para nosotros en Here's Your Life y tiene que ver con esa parte de amarnos y aceptarnos tal y como somos, porque es nuestro primer requisito para sentir que merezco y para poder lograr realmente todo lo que yo quiero en mi vida. Entonces, ¿listos? Nos sentamos derechitos, cierra tus ojos, centra tu atención en tu respiración y empezamos. Como soy, me amo así, te amo así, como eres, como soy, me amo así, te amo así. Me amo tal como soy, me acepto tal como soy, bendigo el sitio en que estoy, entrego mi corazón en cada paso que doy. Porque te veo en mí, porque mi espejo eres tú y me reflejo en tu luz, porque soy parte de ti, porque eres parte de mí. Como soy, me amo así, te amo así, como eres, como soy, me amo así, te amo así, como eres, como soy, me amo así, te amo así, como eres, como soy, te amo así, te amo así. Porque la paz está en mí. Dejo los juicios de hoy, me acepto tal como soy. Porque cambiar es crecer, porque tú cambias mi ser. Como soy, me amo así, te amo así, como eres. Lleva tus manos a tu corazón. Me amo así, te amo así, como eres. Y repite para ti misma, me amo Y así amo al mundo tal también. y como soy.
Me amo y me acepto tal y como soy. y así amo al mundo también. Inhala profundo. También. Y en cuanto estés lista, listo, abre tus ojos. Y vamos a empezar a trabajar con el merecimiento. Y el primer paso lo acabamos de hacer y es reconocer que es importante amarnos a nosotros mismos, entrar en contacto con nuestro corazón, con nuestro ser, con quién soy y aprender a quererme y a valorarme realmente como soy, sin juicios, sin críticas. Ese es uno de los primeros pasos. ¿Por qué? Porque mientras que yo no sienta que realmente soy importante, que realmente soy valioso, hay un enlace con ese pensamiento que me dice, entonces, no mereces. ¿Verdad? Entonces no mereces tener, no mereces acceder, no mereces nada de lo que te propongas y puede por ahí empezar un gran bloqueo con respecto a lo que queremos lograr en la vida. Entonces hay que ir pensando, bueno, ¿qué quiero lograr en la vida? ¿En dónde siento que he estado atorado? ¿En dónde siento que me he esforzado mucho y que de repente no se me dan las cosas? Y cuando hablamos de abundancia, a veces asociamos la abundancia con la prosperidad económica, pero vamos a hablar de abundancia en todos los sentidos, abundancia en las relaciones humanas satisfactorias, en tu relación de pareja, abundancia en el tiempo para ti mismo, para los demás, para hacer actividades que te gustan. Hay abundancia en cada momento de nuestra vida, entonces hay que pensar qué es lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida. Aprovecha lo que tienes para lograr lo que quieres. ¿Qué tienes? Te aseguro que tienes mucho más amor del que te imaginas, que tienes mucho más entusiasmo, mucho más cualidades y virtudes que ni siquiera has ubicado. Entonces, vamos a darnos cuenta realmente qué es lo que tengo y aprender a usar todo, absolutamente todo el potencial que en este momento soy consciente que yo tengo para poder emplearlo y lograr aquello que yo quiero. Y bueno, espero que tengas por ahí lista una hojita y una pluma porque vamos a empezar a trabajar. Esta parte del merecimiento tiene mucho que ver con esto que hemos mencionado antes, del pensamiento y de amarnos a nosotros mismos y de cómo esto surge. Entonces, regla número 1, después de amarnos a nosotros mismos, que es la principal, es analizar los pensamientos. ¿Qué pensamientos tengo que están bloqueando que yo logre atraer y en mi vida todo lo que yo me propongo y todo lo que yo quiero y todo lo que yo sueño? ¿Qué pensamientos están bloqueando ese manifestar de mis metas en mi vida? ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser muchísimos. Puede ser el que necesito esforzarme mucho para conseguir lo que quiero, el que no puedo, el que no soy inteligente, el que hay cosas que no son para mí, el que pues es mi cruz, como ya lo habíamos dicho, o en la familia siempre hemos sido pobres pero honrados. O sea, no sé qué pensamientos por ahí estén. Entonces te pido que por favor, lo primero que venga a tu mente en este momento con respecto a la abundancia, a la prosperidad, a lograr tus metas. ¿Cuáles son los pensamientos que aparecen en este instante? ¿Qué es lo que está bloqueando ese merecer? ¿En dónde está? ¿Acaso siento que no lo puedo tener porque oí que no tengo o que no puedo tener todo en la vida? O quizá viví una situación en la infancia en donde había muchas carencias y entonces crezco con esa idea de la carencia, de la falta de que tenemos que ser sumamente cuidadosos con todo o bien oía constantemente no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero que alcance o hay 3 piezas de tal cosa, entonces una cada uno porque entonces no va a haber más. Ese tipo de situaciones, aunque papá y mamá no dijeran una frase como tal, pero el hecho de que, hey, eso tiene que alcanzar para todos, nos están enseñando como ese aprendizaje de hay carencia o a lo mejor no va a haber o no hay suficiente. Y entonces cuando empiezo con ese aprendizaje y lo sumo
con otras creencias o con otros pensamientos, como el dinero es difícil de ganar, se va como agua, ya nada más cambias un billete y te quedas sin nada, o no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, no me alcanza, no puedo descansar. Bueno, una serie de ideas que van formando esos pensamientos. Y acuérdate que dijimos que repetir el pensamiento constantemente, o cuando ese pensamiento se repite y se repite, ese pensamiento empieza a formarse una actitud, empieza a formarse una creencia, porque está reforzando con una emoción. Y entonces, si yo estoy desde la carencia, siento que no hay suficiente. Y si yo estoy desde esa carencia, automáticamente viene el miedo, porque entonces, si como ahorita y a lo mejor mañana no tengo para comer, o si tengo para pagar eso, a lo mejor mañana no voy a tener. Y entonces empiezo a vivir angustiado, empiezo a vivir con miedo, y otra vez volvemos a ese círculo vicioso del que he estado hablando en episodios pasados. Así de que, bueno, vamos a ver cuáles son los pensamientos que sustentan esto. Ahora, es tan importante unirlo con ese aprendizaje. Yo te quiero compartir, yo soy criada por abuelos. Y entonces mi abuelo, que aprendí muchísimas cosas muy interesantes de él, porque me decía, él decía que la vida pues hay que disfrutar cada momento y que cuando nosotros morimos, lo único que nos llevamos es el gusto de haber comido la comida que te gustaba o haber viajado y haber disfrutado de lo que tú querías, porque los bienes materiales pues no te los llevabas. Y decía, no es así como que hagan el pozo ahí para meter tu ataúd y te vayas a llevar el sillón o lo que compraste, ¿verdad? Eso se queda para los que se queden vivos y lo disfruten, pero lo que no te quitan es eso, como el gusto que te has dado de disfrutar de la vida. Entonces, esto si lo oyes, tal como lo planteaba, era maravilloso, porque lo que me estaba diciendo es disfruta la vida, aprende a vivir. Lo material, pues no te lo vas a llevar y ya. Pero ¿sabes qué pasó? En una meditación y trabajando conmigo con esta parte del merecimiento y de la prosperidad y la abundancia, a la hora de que estoy haciendo la meditación y empiezo a recordar, me cae un 20 maravilloso, como luego decimos, es decir, me di cuenta, en psicología muy propios diríamos, tuve un insight, y me di cuenta que yo de niña lo que hice fue una interpretación de algo tan maravilloso que me decía mi abuelo, y la interpretación que yo di de niña es, ok, entonces no hay que acumular cosas materiales porque no son importantes. Lo importante es disfrutar de la vida. Y entonces cuando me doy cuenta de esto, digo, a ver, espérate. Entonces, él lo decía bien porque obvio que había sala y había comedor y tenía muebles, ¿no? En su casa, pero él lo decía más en el sentido, no de que no tengas esto porque los bienes materiales no te los vas a llevar. No, él decía, ten lo que necesites o lo que tú consideres para estar cómodamente y bien, pero disfruta la vida. El mensaje primordial era que jamás se te olvide disfrutar de la vida. Sin embargo, mi interpretación fue no esforzarse, no tener bienes materiales. Es más, no tanto no esforzarse, sino ¿para qué tener bienes materiales si no te los vas a llevar, no? Mi interpretación de niña, acuérdate que de niños yo no tengo el filtro de adulto, entonces no sé lo que me dicen, cómo manejarlo un 100%. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, dije, wow, o sea, qué significativo es eso en la vida, porque entonces sí determina si yo decido o me pongo de meta en comprar una cosa o comprar otra por ese aprendizaje. Entonces, eso es lo que necesitamos darnos cuenta. Y esta información que está en tu inconsciente o tu subconsciente viene cuando callas la mente, cuando yo estoy meditando. Por eso me encanta que dicen, cuando tú estás orando, estás hablando con Dios. Puedes decirle, ya sabes, Dios del universo, quien tú quieras. Para mí es Dios. Pero cuando tú meditas, Dios habla contigo y tú escuchas a Dios. Entonces, en esa meditación viene esa idea a mi mente, entonces dije, wow, entonces por eso es que mis conductas han ido encaminadas a lo mejor a no darle tanta importancia a lo material, ¿no? Entonces, ahí es donde está el pensamiento. ¿Qué pensamientos estamos teniendo? Vamos a encontrar ese pensamiento, vamos a encontrar ese aprendizaje. Calla tu mente y ubica. Baja tu mirada ahí donde estás y piensa. ¿Qué se oía en mi familia con respecto al dinero? Porque luego también viene algo muy interesante. A veces aprendemos que tener dinero implica que no vamos a ser buenas personas.
A veces hay ese como miedo, ¿no? Porque dicen, la gente que tiene mucho dinero es gente mala, es gente que no se preocupa por los demás, es gente que no es tan buena. Y a lo mejor se vuelve déspota y a lo mejor esto. Entonces, ahí también hay una creencia. Y entonces digo, wow, entonces si a lo mejor si yo llego a tener prosperidad y abundancia y luego me vuelvo más sangroncita de lo que soy, entonces ya nadie me va a querer, ¿verdad? Entonces mejor me quedo pobre para que todos me quieran, ¿no? Y entonces son ideas erróneas, acuérdate, son esos errores del pensamiento. Puede ser que vaya también por ahí y que decida, yo mejor aquí me quedo tranquilita y no pasa nada. Y entonces, sin darnos cuenta, todo eso son como grilletes que te van jalando y que a la hora de que tú quieres o te esfuerzas o planteas una meta, no te das cuenta que te jalan y ya casi a punto de lograrla, pues se viene todo abajo, porque entonces no he trabajado con el merecimiento. ¿Qué sería el merecimiento? Me amo y me reconozco como un ser que tiene el derecho a. ¿Sí? Que tiene el derecho a ser feliz, que tiene el derecho a ser respetado, que tiene el derecho a amarse, que tiene el derecho a que le amen, que tiene el derecho a descansar, que tiene el derecho a tener tiempo para él mismo, que tiene derecho a vivir una vida plena, que tiene derecho a disfrutar de la vida y que tiene derecho también a poder tener hasta un buen ingreso por sí mismo, porque aquí también entra la parte de asumir nuestra responsabilidad. Por eso es la frase, aprovecha lo que tienes para lograr lo que quieres. Acuérdate que si yo siento que tengo el control, puedo lograr grandes cambios. Entonces, por ahí empezamos el merecimiento. Primero me voy a dar cuenta todo lo que yo tengo en mi repertorio de creencias que son limitantes en este momento y que no me están dejando ver que puedo lograr lo que me propongo y que se vale tener lo que yo quiera, ¿no? Hay un autor, Nale, se apellida, que él tiene el libro que se llama Conversaciones con Dios. Y entonces, si lo has leído o si no te lo recomiendo, está buenísimo. Él habla de que, bueno, le iba así pésimo, fue hasta indigente, vivía en la calle, o sea, todo terrible. Y entonces, empieza a componer su vida, me dio un trabajo, me dio un departamento y cosas así, pero él oraba mucho y él meditaba mucho. Entonces dice que un día estaba como cuestionando con Dios y hablando con Dios, ¿no? Y entonces dentro de eso que te digo, que cuando tú meditas y callas tu mente es cuando escuchas o vienen los pensamientos, ¿no? De que Dios te habla. Y de lo primero que le dice Dios es, hay suficiente para todos. Y eso es parte de las conversaciones con Dios en este libro. Entonces es que no te das cuenta que en realidad hay suficiente para todos. La gran mayoría de la gente cree que no va a alcanzar, pero hay suficiente para todos. Entonces, aprender a tu mente a vivir desde la suficiencia y no desde la carencia es lo que empieza a lograr ese merecimiento. Y eso se da con el pensamiento y con las creencias limitantes que tenemos. Nadie se levanta un día en la mañana y empieza a vivir angustiado porque no sabe si el oxígeno del día de hoy le va a alcanzar para seguir respirando y viviendo al final del día, ¿no? Porque damos por hecho que es suficiente el oxígeno que hay para que todos podamos respirar. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de la abundancia que hay en la vida. O no te maravillas cuando tienes la oportunidad de ver el mar, ya sea en una postal, en presencial o en una película, y ver la inmensidad, esa abundancia está ahí. O cuando ves un programa y ves la vegetación que hay en una selva, esa es abundancia y ahí está. O cuando ves que tu compadre, tu comadre, tu amigo logran hacer tantas cosas en el día y dices, wow, pero si nada más hay 24 horas, ¿cómo le hacen? Pues es la abundancia, están trabajando desde la abundancia en su mente. O gente que dices, bueno, es que parece el rey Midas del cuento, todo lo que toca lo convierte en oro, porque es la abundancia que hay. Pero esa abundancia para manifestarse necesita saber que tú le das permiso, que hay ese merecimiento interno en donde te das cuenta que por derecho divino, si tú quieres, por derecho del universo, simplemente el hecho de estar vivo, de estar aquí, te hace merecedor. Entonces, bueno, hay que ir viendo cuáles son esos pensamientos y cambiarlos a positivo. Si, por ejemplo, yo digo, en mi familia somos humildes pero honrados, ¿qué tal si ahora dices, en mi familia todos somos prósperos, abundantes y honrados? ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo?
No tiene nada malo decirlo, porque eso puede ser realmente una realidad. Y yo sé que a lo mejor ahorita te parece mágico y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo puede suceder eso? Alguna vez te platiqué cómo llegó un regalo conmigo y de manera mágica, ¿no? Hay cosas en las que no tenemos que meterle como mucho coco, porque hay cosas que simplemente suceden y se dan. No te preocupas si no vas a la tienda y dices, deme 2 litros de oxígeno porque necesito vivir el día de hoy. Digo, salvo cuando te da una condición médica y que realmente necesitemos el tanque de oxígeno, ¿no? Pero es más por una condición física. Entonces, en función de eso es que necesitamos pensar. ¿Qué es lo que yo he estado pensando toda la vida con respecto a la abundancia? Ahora, otra cosa, si yo y eres mala, te portas mal, eres una sangrona, eres esto, o peor aún, si cuando me porté mal de niña, porque fui niña inquieta, voltearon y me dijeron cuando yo pedí algo, y te lo mereces. ¿Te acuerdas que de repente nos decían así, verdad? ¿Y crees que te lo mereces? ¿Con esas calificaciones te lo mereces? ¿O con esto te lo mereces? Entonces, desde ahí también fortalecen el hecho de que tengo forzosamente como obligación que hacer algo para merecer. ¿Ok? Y ahorita que te lo estoy platicando, me acuerdo que en alguna ocasión escribí una carta para una alumna y le decía, en esta vida necesitamos la aprobación solo de 2 personas. ¿Qué aprobación? Como aceptación, como el amor solo de 2 personas. La primera eres tú misma y la segunda ya naces con ella porque es la aprobación de Dios. Y desde que venimos a este mundo ya eres merecedor. Entonces hay que pensar en eso y reconocer qué es lo que pasa con mis pensamientos y con esos aprendizajes. Y entonces, otro punto sería reconocer. Reconocer aquí el día de hoy, después de amarme, después de analizar mis pensamientos y mis aprendizajes y cambiarlos, reconocer aquí el día de hoy que todo lo que puedas querer, anhelar y pensar, hay suficiente para todos en este mundo. Y todo ya ha sido dado. Todo está ahí solo para que tú hagas lo que te toca y permitas que esas cosas lleguen a tu vida. Fíjate, platicaba en la semana en una sesión de coaching con una persona y me encantó porque fue maravilloso esto. Y me decía que jamás en su vida ha batallado para conseguir trabajo. Y ha llegado a tal extremo que una vez ella estaba en un periodo de descanso que decidió ser como nada más mamá, muy válido. Y entonces hasta ahí le hablaron y le dijeron, oye, fíjate que hay esta situación y no sé qué y no sé qué tanto, entonces pues te interesa el trabajo. O sea, hasta su casa casi le fueron a tocar la puerta y le dijeron, oye, ¿quieres trabajar? Y entonces le da risa y me dice, ahora entiendo que eso es abundancia. Dice, hoy entiendo que eso es abundancia, porque he visto gente que pasa meses o periodos muy largos sin conseguir trabajo. Dijo, yo jamás he batallado con eso. Pero sabes también que es importante el pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento? Jamás he batallado para conseguir trabajo. A mí hasta la casa van y me hablan para que vaya a trabajar. Imagínate qué maravilloso y es justamente lo que sucede. Entonces, aprovecha lo que tienes, aprovecha la capacidad de cambiar tus pensamientos, de generar los pensamientos que realmente sean positivos para ti. Y en función de eso, se va a empezar a acomodar todo en tu vida. Y luego, algo muy importante, que empezamos por eso con el ejercicio y la musiquita, es hablar desde el amor. Y vamos a reconocernos primero como seres humanos que tenemos una fuente inagotable de amor. Y entonces ese amor te hace a ti poder brindar, poder dar a los demás. Y cuando tú aportas, ya sea una moneda, ya sea un abrazo, una sonrisa, lo que tú le estés dando a los demás, quien quiera que sea, en ese momento estás generando imagínate una onda de energía en tu vida, porque cuando tú das, estás activando el recibir y cuando tú recibes, estás activando el dar. El dinero, por ejemplo, si hablábamos de esa abundancia monetaria, tiene que estar circulando, se tiene que estar moviendo para entonces que esa energía siga siendo efectiva. Y tiene mucho que ver que lo des también desde el amor. Porque si yo salgo y digo, ay, le voy a dar a esta persona que tiene una situación diferente de vida este dinero para ayudarle, para que vean que, ay, miren, estoy donando esto, soy la persona más buena del mundo,
pues no, ya la intención es otra, mi cuate, entonces ya no te va a funcionar, ¿no? O si, o si digo, bueno, es que todos los que hablan de prosperidad y abundancia dicen que hay que dar para poder recibir, entonces voy a dar esto para que se me multiplique. No, tampoco, porque lo estás haciendo no desde el amor, lo estás haciendo desde una intención ya de obtener un beneficio. Cuando esta energía se activa y funciona es cuando surge del amor. Cuando doy desde mi amor a la otra persona para lo que sea que ella lo emplee, pero me estoy dando cuenta que hay una necesidad, que hay una situación de vida diferente, que no ha encontrado el camino, porque todos somos seres creadores, pero igual yo tengo muchos pensamientos negativos, pero pues hay quienes me dicen, quítate que ahí te voy y tienen muchos más que yo. Entonces, obvio, les va a costar más trabajo avanzar, ¿no? Si a mí me ha costado 15, 20 años, pues a lo mejor hay personas que les lleva toda la vida y que no lo consiguen. Entonces, es desde el amor, desde la compasión, desde el querer ayudar realmente, genuinamente, desinteresadamente con amor. Porque lo que das con amor regresa a ti. Porque lo que das con amor, el mundo, Dios, el universo lo va a retribuir hacia ti. Todo lo que con amor das, con amor regresa hacia ti. Esa es una ley de vida, esa es una ley. Todo lo que tú le das a la vida te lo va a regresar. Entonces ten cuidado, porque ¿qué le estás dando a la vida? Si yo a la vida le doy algo contrario al amor, pues eso me va a regresar. Si yo le estoy dando enojo, si yo le estoy dando odio, si yo le estoy dando egoísmo, eso justo va a llegar a mi vida. Y entonces fíjate, bueno, doy desde el amor. Cuando doy desde el amor, empiezo a activar esta parte de recibir, dar, recibir, doy, recibo. Pero luego, ¿qué sucede? Hay veces que de repente llega una situación a mí y yo no sé recibir. Y entonces pongo una barrera y ahí estoy bloqueando mi merecimiento. Recientemente una persona que conozco desde hace mucho tiempo, que le tengo gran estima, me dice, oye, te puedo mandar mi currículum para ver si me das unos tips de cómo ayudarlo y todo, arreglarlo o darle ahí una arregladita, actualizarlo y de la mejor manera, porque tengo en planes cambiar de trabajo, entonces para empezar a mandarlo. Claro que sí, con mucho gusto. Me lo manda, lo leo, le hago unos ajustes, se lo justifico, le digo por qué y se lo regreso. Y entonces me dice, ok, muy bien, muchas gracias, que no sé qué. ¿Cuánto te debo? Y yo, no nada, muchas gracias por la confianza. No es necesario que me pagues. Y entonces me dice, no, de veras, ¿cuánto te debo? Todo fue por WhatsApp, ¿no? Y yo creo que me preguntó, y me estás oyendo mi vida, ¿verdad? Que me preguntaste como unas 5 o 6 veces. Y entonces hasta que le dije, por favor, aprende a recibir, solamente di gracias. Y entonces me dijo, tienes razón, muchas gracias. Y así nos pasa. No aprendemos a recibir y tiene también que ver con esas creencias, ¿no? Del no merecimiento. Entonces, si alguien dice, mira, traje esto para ti y tú simplemente di gracias y recíbelo con amor y recíbelo con gratitud, porque cuando alguien da algo a tu vida con amor y tú lo recibes con amor y lo recibes con gratitud, ese bien se va a multiplicar y sabes qué, maravillosamente para los dos, porque en realidad lo que estamos haciendo es un intercambio energético, un intercambio de amor, un intercambio en donde yo aporto a tu vida. De repente, ya sea, bueno, en mi rol de psicóloga, luego tengo becados, digo yo. ¿Y por qué? O becados, o una asociación me invita y voy a dar una charla, algo que hago simplemente por amor y por ayudar y poner un poquito de granito de arena. Y yo creo, esa es mi creencia, que la vida nos da tanto y me ha dado tanto que una forma de agradecerle es poder hacer esa pequeña contribución de una o de otra forma. Ok, ¿cómo te das cuenta también que mereces? De repente, si mi amor por mí no es tan a un buen nivel o tan adecuado, por así decirlo, o no me quiero tanto, me empiezo a postergar.
Y entonces dejo cosas para después. Y híjole, pues ya a lo mejor necesito unos zapatos porque estos ya no me quedan o ya traen ahí como un agujerito y demás. Bueno, en mis tiempos sí saben mucho las reparadoras de zapatos. Hoy casi no las encuentras, pero todavía hay por ahí una que otra perdida. El caso es de que, bueno, y entonces yo digo, ay, pero a lo mejor como ya le van a hacer falta unas botitas o algo más abrigador a los niños, bueno, les compro a los niños y después yo, ¿no? Y ese postergarte genera también ciertas emociones y también está asociado con algunas enfermedades. Un día deberíamos de hablar de todas las enfermedades que se generan con las emociones detenidas, fíjate. Ese podría ser un buen tema, aunque por favor por ahí cuando se suscriben y demás déjenme comentarios y podemos ir desarrollando el tema que quieran. Creo que la prosperidad, la abundancia y el merecimiento está relacionado y es algo que es el coco de todos y nos genera frustración, dolor, angustia, miedo y por eso elegí este tema, pero con gusto desarrollamos el que ustedes quieran. Y bueno, volviendo a lo de los zapatos. Y entonces, ¿qué sería una forma? Reconocer que yo también merezco traer unos zapatos que sean cómodos. Y entonces el mismo interés y amor con el que compro esos zapatos para mis hijos, debo de buscar, necesito reconocer que con ese mismo amor yo puedo ir y comprar algo para mí porque lo merezco. Entonces recuerda, estamos hablando del merecimiento y dijimos, pensamientos. Si son negativos, cámbialo a positivo. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué aprendiste en la casa? ¿Qué frases se decían? Y cámbialas a positivo. Quita donde está lo limitante y pon palabras poderosas, ¿no? De que todo lo que quiero lo propongo y lo hago. Y también, en un momento determinado, reconoce y analiza la verdad. Cada momento, en todos los días de tu vida, estás viviendo en abundancia porque hay abundancia de todo a tu alrededor. Y recuerda, todo ya ha sido dado. Lo único que está haciendo es esperar a que tú aproveches todo lo que tienes para lograr todo lo que quieres. Nos vemos en el siguiente segmento del merecimiento.